todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, este espacio en donde todas las semanas les contamos lo último sobre los campos chilenos, información que siempre pueden encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, y también nuestra página web, reporteagricola.cl, que estamos todos los días actualizándola. En el capítulo de hoy conversaremos sobre inversiones en riego, cómo asegurar el incremento de la superficie regada considerando el contexto de escasez hídrica que enfrenta nuestro país. Para responder esta y otras preguntas nos acompaña justamente en el estudio Wilson Ureta, director de la Comisión Nacional de Riego, ingeniero en recursos naturales renovables y magíster también en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, quien se ha dedicado a la especialización en la gestión del agua, obras hidráulicas y gestión también de desastres naturales, y que ya está acá con nosotros en el estudio. Bienvenido, Wilson, muchas gracias por venir acá a Reporte Agrícola. Muchas gracias, Ignacio, y un saludo a todas las personas que nos ven en este importante y muy también útil programa para todo el campo chileno. Exacto, bueno, muchas gracias por las palabras. Partamos, Wilson, hablando un poco en términos generales de la industria. Han ocurrido una serie de sucesos en el último tiempo. Partamos explicando cómo se encuentra ahora la industria. Bueno, recuperándose. El año 2023, sobre todo, fue un año muy duro para la agricultura de riego en el país, luego de las inundaciones de junio y agosto del recién pasados. Sorprendieron a varios, digamos. Y de la superficie de riego del país, de las 900.000 hectáreas, último reporte del Censo Agropecuario, cerca de 450.000 hectáreas quedaron sin suministro de agua, y por lo cual el Estado, junto con las mismas organizaciones, con los agricultores, tuvimos que reponer el riego en cerca de 3 meses. O sea, es un trabajo arduo, imagino, para el plazo que finalmente están hablando. Y con los mecanismos que disponíamos en ese momento. Entonces tuvimos que armar una alianza. Bueno, nosotros como Estado y como Comisión Nacional de Riego hicimos los mayores esfuerzos, dado el mandato del presidente Boric, y logramos reponer el riego a comienzos del mes de octubre de 2023, y fue de tal forma que ni siquiera en el Ministerio de Agricultura, ODEPA, registró aumentos de precio de los cultivos de temporada. Se respondió bien, digamos. Nosotros nos sentimos muy tranquilos y también orgullosos en el trabajo que hicimos con los agricultores en reponer el riego. Y ya en este año estamos haciendo lo que nosotros denominamos la etapa de reconstrucción definitiva de obras de riego, con distintas líneas, pero en general nosotros creemos que en un escenario de cambio climático, donde evidentemente tenemos que administrar escasez y también ahora lo sabemos, los eventos extremos, estamos trabajando codo a codo con los agricultores y también adaptando la institucionalidad para abordar estos eventos. O sea, ¿podríamos hablar que ha mejorado finalmente este sistema de riego en el país? Yo lo abordaría de la siguiente perspectiva. Yo creo que toda la institucionalidad y también la agricultura, todos los actores que inciden en el mundo de la gestión del agua y en particular el riego, hemos ido asumiendo de que hoy lo principal es abordar un escenario de cambio climático y adaptarnos a ese escenario. Adaptarnos en el sentido de que ya no es una opción maximizar la superficie de riego, sino optimizarla, usar de mejor forma el agua. Y en eso yo creo que hemos avanzado bastante. Uno, si ve las cifras del Censo Agropecuario, hoy hay una disminución de la superficie de riego a nivel nacional, cercano a un 15%, hoy día tenemos 900.000 hectáreas regadas, pero esa superficie nosotros podemos decir con total certeza de que se riegan de mejor forma. Eso, ¿y se busca asegurar alguna superficie regada? ¿Hay alguna meta también detrás? La meta, lo primero es disminuir o aminorar el decrecimiento de esa superficie de riego. Existe de la agricultura chilena, cerca de la mitad de esas 900.000 hectáreas representan la mitad de la superficie agrícola del país, y queremos, por cierto, seguir aumentando la superficie agrícola, pero sobre todo estas 900.000 hectáreas, cerca del 40%, aún se riegan con métodos tradicionales, bastante ineficientes en el uso del agua, y nosotros ahí tenemos un foco importante en el ámbito de la eficiencia hídrica y también en el ámbito de las obras civiles, las redes de canales, las redes de embalse y de tranques, hacer más eficiente también su uso, disminuir la evaporación, disminuir las pérdidas, de manera que cada gota que tenemos en el país, tenemos zonas críticas al respecto, la podemos usar de mejor forma. De repente mejorar estos riegos quizás con técnicas más antiguas, falta muchas veces financiamiento. ¿Cómo va el tema también, por ejemplo, de los subsidios que hay también para riego y drenajes, por ejemplo? El principal instrumento que va dirigido a la eficiencia hídrica en la agricultura del país, bueno, lo administra la Comisión Nacional de Riego, y es la Ley de Riego, Ley 18.450, que subsidia la inversión privada en riego, tanto en obras extraprediales,
los canales, los tranques, las obras comunitarias, como también intrapedial. Y de ese segmento de intrapedial, que es el 40% de la inversión de la Comisión Nacional de Riego, principalmente se dirige a proyectos de tecnificación de riego, cambiar los métodos tradicionales y a métodos de tecnificación, de goteo, de cinta o de aspersión, y que muchas veces también tienen ciertas trabas culturales. En distintas zonas del país hay una cultura de riego tradicional, en el norte del país el terraceo. Es difícil cambiar el switch a veces en ese... Y también entregar herramientas para usar el riego de buena forma, el riego tecnificado. Nosotros, además de la inversión misma, nosotros tenemos distintos instrumentos y hacemos programas para capacitar a las personas a regar mejor. ¿Y de repente hay un foco en esta agricultura campesina, familiar también? Así es. Nosotros desde la llegada a la Comisión Nacional de Riego y por mandato del presidente, nosotros hicimos una revisión importante de todos los instrumentos de la CNR, tanto los estudios, los programas, pero también el instrumento de fomento de la ley de riego, a quién va dirigido. Y nos encontramos con una realidad muy importante, que es que los agricultores pequeños son los que usan peor el agua, en términos de eficiencia. Y por otro lado son los que tienen menos capacidad de inversión. No tienen el capital para invertir en sistemas de riego la brecha, que se le llama mucho esa brecha que hay entre los grandes y los más chicos. Y que con las décadas se ha ido incrementando. Entonces nosotros nos propusimos llegar de mejor forma a los pequeños agricultores y hemos incentivado un programa reforzado para la pequeña agricultura con requisitos más simplificados de postulación. Y entre esos quisiera destacar el rol que hemos tenido como CNR en articulación con el Ministerio de la Mujer, con CONADI y con INDAP hacia las mujeres. En la mitad de la población rural son mujeres, pero tenían una limitante importante en cuanto a la tenencia de la tierra para postular los proyectos de la Comisión Nacional de Riego, y nosotros propiciamos algunos cambios normativos que ahora nos llevan a que la mujer es cerca del 50% de las postulantes de la ley de riego, y este año van a ser probablemente más que los hombres, en primera vez en la historia de la CNR que vamos a lograr. Se podría marcar. Así y ahí, es. por ejemplo, el riego contribuye a una suerte de desarrollo más justo y sustentable también en el sector. Por cierto que sí, cuando un terreno pasa de secano a riego, y también cuando están mal regados a estar bien regados, la productividad de los terrenos agrícolas puede aumentar hasta 5 veces. Entonces es un cambio importante en términos de la actividad económica que desarrollan los agricultores, y también en otro ámbito, en el ámbito de calidad de vida. Nosotros tenemos múltiples casos de pequeños y pequeñas agricultoras que antes regaban sus invernaderos con balde, con manguera, y dedicaban largas horas del día en esto. Ahora con sistemas tecnológicos en donde uno puede incluso programar el riego, bueno, hay una mejora en calidad de vida. Y también en las obras extrapediales, en las obras civiles que nosotros financiamos, ya propiciamos que no haya turnos de noche para regar. En el norte del país, en Valparaíso, habían agricultores que tienen que regar de noche. Bueno, con las inversiones que nosotros hacemos, la gente duerme de noche y vive de día. Y de repente, para quienes no conocen, ¿cuáles son los mecanismos quizás para poder distribuir mejor el agua en medio de esta escasez hídrica? Bueno, yo diría que son dos perspectivas, que creo. Lo primero es ocupar mejor el agua que existe, aumentar la eficiencia del riego. Y la segunda perspectiva es encontrar nuevas fuentes de agua en donde nosotros podamos incrementar y habilitar la seguridad de riego en la superficie que hay. En la primera, de la eficiencia hídrica, es lo que hemos conversado, ¿cierto? Mejorar los niveles de eficiencia, disminuir las pérdidas por evaporación o por infiltración y usar mejor el agua. En cuanto a nuevas fuentes, hemos estado trabajando bastante en incorporar nuevos concursos para, por ejemplo, captación de aguas lluvias en el sur del país. Llueve bastante y tenemos la posibilidad de implementar pequeñas plantaciones, pequeños huertos con aguas lluvias. Y el otro ámbito que hemos trabajado bastante es la reutilización de agua. Aguas grises, aguas servidas, y yo incluso incorporaría un ámbito que todavía creo que hemos desarrollado menos de lo que quisiéramos en la agricultura, pero estamos trabajando bastante con el Ministerio de Obras Públicas para aumentar las posibilidades de desalación, sobre todo en las zonas costeras, incorporar nuevas fuentes. Yo creo que con esos ámbitos, además de la gran infraestructura de embalse, las redes de canales que hemos estado trabajando en el gobierno, en el marco de adaptación al cambio climático, son las vías que estamos constantemente trabajando. Y en esa implementación de toda esta tecnificación, y quizás volvemos un poco al principio, ¿la brecha es muy grande de repente para poder implementar eso? Todavía es muy grande. Los pequeños agricultores, cerca del 10% de los pequeños agricultores recién tienen riegos tecnificados.
en los agricultores de mayor tamaño, cerca del 80%. Entonces tenemos una brecha importante y que aquí yo creo que es importante transmitirle a todas las personas que nos ven que cualquier acción de eficiencia hídrica o de mejor uso del agua que hagamos en la agricultura tiene enorme impacto. El 70% del agua que se consume en el país es en agricultura. Entonces, nosotros si implementamos buenas políticas, usamos mejor el agua, el impacto va a ser en todos los valles, en todas las cuencas del país, y vamos a tener también mejor suministro para el agua potable, para los otros usos productivos. Bueno, el apoyo a proyectos pequeños se han duplicado básicamente con esta nueva ley de riego. ¿Cómo va eso también? ¿Cómo va todo el apoyo que se está dando al sector? Nosotros ya habíamos duplicado antes de la nueva ley de riego los recursos a pequeña agricultura. Nosotros llegamos en el año 2022 y los recursos están cerca de los 6.000 millones de pesos a los pequeños agricultores. Nosotros en nuestro programa especial de pequeña agricultura en el primer año ya llegamos a los 12.000 millones de pesos, además de las distintas postulaciones que hacen nuestros agricultores a los concursos regulares de la ley de riego. Entonces llegamos en el 2023 cerca de los 26.000 millones de pesos, y con la nueva ley de riego que tiene un foco en la pequeña y mediana agricultura, en las comunidades indígenas también, y en el mayor cuidado ambiental, este año esperamos sobrepasar los 30.000 millones de pesos en proyectos individuales. Esto además de todos los fondos que están en proyectos asociativos, que ahí también hay pequeños, medianos y grandes agricultores. Se habla de un posible boom de mini tranques en el secano costero. ¿Podría existir eso? Nosotros vemos que sí, es un trabajo que tiene que estar asociado al desarrollo de grandes obras de infraestructura, pero en las postulaciones a la ley de riego y también en las solicitudes de estudios previos de inversión, nosotros hemos visto esa realidad. En general está asociado al ámbito de mejorar los sistemas de turno en las obras comunitarias, y también al sentido que mencioné anteriormente, de mejorar la calidad de vida de los agricultores, de poder preservar el agua para poder regar en cierta hora y no depender del flujo de agua en la noche, por ejemplo. Nosotros vemos también que está asociado mucho a la habilitación de pozos, los sistemas de acumulación intrapredial. Y nosotros hemos actuado en sintonía al respecto. Nosotros creo que hemos aumentado en cerca de un 30% la inversión en obras del tipo que dices tú, de acumulación. O sea, un trabajo que está siendo importante también para enfocar a eso. Y por último, Wilson, consultarte por cuáles son los desafíos principales en el mediano plazo. En el mediano plazo tenemos dos desafíos muy importantes. Uno es llegar a zonas del país donde la acción de la Comisión Nacional de Riego todavía no ha podido penetrar de la forma que queremos. Esto lo hemos ido avanzando habilitando nuevas oficinas regionales. Nosotros partimos el gobierno con 7 oficinas regionales, hoy día tenemos 10. El próximo año esperamos tener una más en la región de los lagos y con eso trabajar más en los territorios con las comunidades. Y esto en alianza con la CONADI, el INDAP, también la Dirección General de Agua, en donde más personas puedan acceder a los instrumentos de la CNR. Y el otro ámbito es el desarrollo estratégico de la infraestructura de riego en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el desarrollo de obras de riego, de aprovechar la economía de escala, generar embalses adaptados al cambio climático, las nuevas fuentes. Creo que por ahí nosotros podemos generar un círculo virtuoso en conjunto con las organizaciones. ¿Y en el corto? ¿Hay alguno? En el corto plazo nosotros tenemos una política de desarrollo de proyectos en comunidades indígenas. Uno de los ejemplos es que nosotros estamos trabajando en conjunto con el Plan Buen Vivir, por un lado, y en otro con la CONADI, muy en particular, en desarrollo de proyectos para comunidades indígenas en la región de Arica, Antofagasta, la Araucanía. Y el otro ámbito es seguir fortaleciendo el rol de la mujer en el campo. Las mujeres son pequeñas agricultoras, por lo cual nosotros ahí podemos lograr dos objetivos también al mismo tiempo, y además las mujeres son las que desarrollan los proyectos más rápido. Harto por hacer entonces. Muchísimas gracias, Wilson, por la entrevista acá en Reporte Agrícola. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, nosotros ahora pasamos a otro tema, producción de vinos e identificación genética de cepas. En la nota que veremos a continuación les contaremos sobre el hito alcanzado por un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y cómo dio impulso a la exportación del sector vitivinícola chileno. Chile es actualmente el mayor productor de vinos de Latinoamérica, y aunque el Cabernet Sauvignon es la cepa más extendida en el país, la caracterización genética de la cepa Carmener realizada en el Laboratorio de Biotecnología de Inia La Platina logró reconvertir las miles de hectáreas plantadas en el país y potenciar el sector. La aparición de Carmener como cepa emblemática para Chile
Es muy notable porque es una cepa que en Francia prácticamente había desaparecido. Chile siempre se había identificado principalmente con Cabernet Sauvignon, cosa que sigue siendo. Cabernet sigue siendo nuestra primera cepa tinta, muy importante. Pero luego, claro, Cabernet es una cepa del mundo. Entonces Carmener pasaba a ser una cepa que nos identificaba porque es el único lugar donde había aparecido y en cantidades importantes. Este descubrimiento genético ha ayudado entonces a que Chile se consolide como un exitoso productor y exportador de la cepa, pues la secuenciación de ADN permite asegurarse de que las uvas plantadas sean las que se pretenden cultivar, evitando así la mezcla o sustitución accidental de variedades. Todos estos descubrimientos van aportando a esta maquinaria productiva que en el caso del vino en particular tiene un asiento importante en el prestigio, en el conocimiento de sus gentes, de sus productores. Al comprender mejor la genética de las uvas y sus interacciones con el entorno, los viticultores pueden tomar medidas más efectivas para enfrentar los desafíos que plantea el clima cambiante y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la producción vinícola. No hablo de redescubrimiento, es la invención de un concepto, el concepto Carmener. Y es un concepto, por lo tanto es una invención que hicimos en Chile. Chile no tenía nada, no tenía una variedad que lo identificara. Por lo tanto, ahí había una falencia. Y encontrar esta variedad de casualidad en Chile fue una oportunidad. En un país que de norte a sur tiene miles de kilómetros de vitivinicultura, recientemente se incorporaron 51 nuevas variedades de vid y las nuevas denominaciones de origen Rapa Nui y Chiloé. Esto mejoraría la comercialización de los vinos obtenidos en esas zonas y enriquecería la oferta a través del cultivo de las cepas que más se adapten a las zonas de producción. Fuerte, creo, ¿no? SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Y ahora nos vamos al norte de nuestro país, a la zona montañosa de la región de Atacama, donde la existencia de una planta endémica ayuda a los apicultores del sector a producir miel con propiedades antibacterianas únicas en Chile. Veamos todos los detalles. A nivel mundial, 3 de cada 4 cultivos que producen frutas o semillas para alimento humano dependen en parte de abejas y otros polinizadores. En Chile existen 9.600 apicultores registrados y se han identificado 12 tipos de mieles desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia. Pero en la región montañosa de Atacama, la existencia de una planta endémica de la familia de la Scriptanta contribuye con la producción de miel orgánica certificada con propiedades antibacterianas únicas en Chile. Ha sido un hallazgo encontrar que en esta zona se dé una planta así, que sea melíflora, que pueda producir mieles monoflorales. Y bueno, las características antibióticas también que tiene la miel vienen de la planta. En nuestra miel, las mieles acá de la zona están en categoría Active Honey. O sea, significa que tiene alta actividad contra ciertas bacterias, que son las que se analizaron. En la Active Honey se mide la actividad total como una escala de eliminación de bacterias y hongos. Cuanto mayor sea el valor, más bacterias y hongos puede matar potencialmente la miel. Pero además de las propiedades antibacterianas, la existencia de la Scriptanta en Atacama contribuye con el control de la erosión en el suelo y lo enriquece con nutrientes orgánicos, mejorando su fertilidad.
estamos trabajando en un plan estratégico para apoyar la apicultura y para trabajar de manera asociada. O sea, en vez de que cada apicultor tenga su sala, tener una sala común de primer nivel. Entonces nos hemos dado cuenta que asociados podemos llegar a más. En Chile, el 99% de la actividad apícola se encuentra entre Atacama y Aysén, produciendo miel, material vivo, servicios de polinización y otros productos de la colmena que tienen por destino el mercado nacional e internacional. Y el valor agregado de la miel producida en la zona montañosa de Atacama permite justamente eso, llegar a mercados más exigentes. En este momento estamos mandando el primer envío de una muestra a un cliente en Estados Unidos y si todo va bien vamos a poder empezar a exportar. Es un proceso largo. Ahora nos adjudicamos un proyecto de Cercotec, Fortalece Cooperativa, para transformar la sala que tenemos en Freirina en una sala de exportación. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dan cuenta que cerca del 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Y 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. Las abejas y otros polinizadores son fundamentales para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria. Y en la transición hacia una agricultura sostenible, la inocuidad alimentaria se ha convertido en un aspecto clave. Y en la siguiente nota les contaremos si en nuestro país están dadas las condiciones para lograrlo. Mire. La inocuidad alimentaria garantiza seguridad desde la producción, cosecha, procesamiento, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos. En Chile, el sector agrícola transita hacia una producción más sustentable, en la que la inocuidad se erige como bandera e incluso se convierte en el valor agregado de cada producto. Pero, ¿están dadas las condiciones para lograrlo? Un camino que quizás nos tome 20 años, pero esa es nuestra transición y eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Desarrollar alternativas para los agricultores, planes de manejo integrado para los agricultores, cosas que ellos puedan adoptar. Una vez que se llega a todo ese conocimiento del manejo integrado, pasamos al manejo orgánico. Y después que pasamos al manejo orgánico, llegamos al manejo agroecológico. Para lograr el manejo agroecológico, es necesario adoptar el uso racional de moléculas químicas a través de un programa de manejo integrado en conjunto con soluciones naturales. Hay gente que tiende a pensar que si viene una molécula química es algo que es malo, es dañino. El uso indiscriminado de esta molécula, el uso sin entender cuándo ocuparla, es lo que genera el daño de esta molécula. Entonces, muchas veces cuando entra una plaga, uno puede, es como las vacunas, entra la plaga o la enfermedad, uno puede aplicar esta molécula química, bajar la población y mantener perfectamente el resto del periodo de tiempo el cultivo ocupando estas alternativas biológicas como los bioplaguicidas para el control residual de las plagas y bioestimulantes, por ejemplo, para que hacer una mejor absorción de los nutrientes utilizando menos fertilizantes. Para lograr alimentos inocuos, así como los bioplaguicidas controlan plagas y enfermedades, los bioestimulantes ayudan a fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, potasio y generar hormonas para mayor crecimiento de las raíces, ayudando a la absorción de agua. La inocuidad de los alimentos conducirá a un mayor rendimiento de los cultivos y a la reducción de costos de producción. Entonces, disminuimos los fertilizantes de base química, ¿ya? Los bajamos, hacemos que estos microorganismos fijen o solubilicen lo que ya está en el suelo presente, entonces ya la gente, el agricultor, no tiene que gastar tanto dinero en fertilizar y a la vez todo esto que está retenido en el suelo pasa a la planta y genera mayor producción, mayor rendimiento, mayor cantidad de kilos de tomate por invernadero, por ejemplo. Esa es la razón final. Lo que necesita el agricultor es un menor costo, un producto más inocuo con mayor rendimiento.
Bueno, y ahora les presentaremos algunos de los hechos registrados durante esta semana en el campo chileno. Comenzamos con el primer banco comunitario de producción, oferta y conservación de semillas tradicionales de Chile, que abrirá sus puertas al público general. Instalado en Ñuble, este centro permitirá a los agricultores obtener semillas de variedades tradicionales en las cantidades que necesite y cumpliendo con criterios de calidad, como por ejemplo germinación sobre 95%, trazabilidad varietal y pureza física, pues hasta ahora eso solo era posible mediante autoproducción o transacciones en ferias locales. Y siendo Brasil el principal mercado de exportación de vinos chilenos, se anunció la implementación de la certificación electrónica de vinos para agilizar y asegurar el proceso de exportación, reduciendo así de 10 días a 30 minutos el trámite por cada botella de vino que entra a Brasil. La medida también representa una reducción en los costos de exportación. Para que nos hagamos una idea, en el año 2023 el SAC visó más de 51.000 documentos de exportación de vinos y 30% de ellos correspondían a Brasil. Y en la misma línea de certificaciones, representantes del Servicio Agrícola y Ganadero se reunieron con empresas exportadoras de arándanos en la región del Biobío para dar a conocer el procedimiento alternativo para certificar productos de exportación. Mediante una inspección en línea, el organismo certificará el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias del fruto durante el proceso de embalaje y no posterior a eso, lo que garantizará su almacenamiento en frío previo al despacho hacia el extranjero. Bueno, y con esto hemos llegado hasta el final de este capítulo. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que pueden revisar todo el contenido del programa en nuestra página web reporteagrícola.cl y también pueden seguirnos en nuestro Instagram @reporteagrícola para que esté informado de todo lo que ocurre en el campo chileno. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.